Hola chicos, buenos días. Espero que hayan amanecido bien. ¿Cómo vamos, Kenia? Daniela, Linda. Buenos días, profe. Bien, profe, ¿cómo nos fue en el examen? ¿Cómo les fue? Uy, les fue excelente. Conmigo nunca les pasa nada en el examen, ¿eh? ¿En serio? Ujú. Digo, hay formas, o sea, el temario y la manera en la que se ejecuta está diseñada de tal forma que las tareas y los trabajos que hacen en clase ayudan demasiado. Y a algunos les ha ayudado demasiado. No sería esta la excepción. La única pieza distinta ahorita es el tipo de examen, ¿no? La manera en la que se ejecuta el examen. ¿Cuántos exámenes llevan? Yo llevo dos, pero tengo dos hoy. Y Ah, mañana dos. tengo dos. Oh, Dios mío. ¿Qué pasó, Judith? ¿Me ibas a decir algo? No, sí, que apenas empezamos con los exámenes, así que apenas vamos arrancando. Sí, bueno, sí lo entiendo. Fíjense que al inicio, si revisan las grabaciones, les comentaba yo cuando hicimos la reunión de encuadre, que por alguna razón que desconocía, no estaban calendarizados los exámenes cuando dieron el calendario oficial. Y entonces, pues, a priori, ¿verdad? Y a ciegas, literalmente, ¿verdad? Pusimos las fechas, ¿verdad? Para poder ejecutar estos exámenes. Pero casi nos estamos arriesgando a que no entráramos en las semanas, ¿no? Ahorita casualmente el examen, revisé ya las fechas, el calendario, por ahí le van a encontrar una modificación en donde dice, hay una línea, ¿verdad? Hay una flecha que indica el periodo de captura, ¿no? Entonces, pues más o menos casamos con las propuestas de los exámenes, en general. Entonces, pues qué bueno que nos hayamos adelantado en el caso nuestro, porque pues me imagino que ahorita van a empezar todos los problemas de estudio, ¿no? Y bueno, ¿alguna pregunta antes de iniciar? Ya sea del examen, de los trabajos, de lo que sea. ¿No? Bueno, ¿algún problema particular de alguno de ustedes respecto de la forma de sacar el ejercicio de tendencia central y de tipo de variable? ¿Se acuerdan? A ver, Misael, ¿qué me puedes contar? Y es en este momento en que a Misael le pongo yo una falta, ¿verdad? Ah, no, ya apareció. No, sí, aquí A ver, estoy. dime, Misael. Perdón. Dime. ¿Me puedes repetir la pregunta? La pregunta es que alguna pregunta sobre las medidas de tendencia central o la categorización de variables. Ah, pues realmente, bueno, supongo que pregunté por el examen. Sí. Eso ya lo habíamos visto, bueno, yo ya lo había visto en diseño experimental y ya habíamos manejado mucho Excel. Ok. Entonces, pues realmente no fue un problema. Ah, No. perfecto. ¿Alguien más tuvo un problema sobre esa parte? En Ah, realidad, sí, Daniela, dime. yo batallé también nada más para, o sea, en mi mente estaba como que no, si puede ser este tipo de variable. Y también una parte que decía, no, no puede ser este tipo de variable. Por ejemplo, en lo de hombre y mujer, dije, Ajá. puede ser una variable cuantitativa categórica, pero dije, entonces, ¿cómo saco las medias, modas y medianas? Y me quedé en blanco por un momento. Ok. Bueno, curiosamente, qué curioso que lo digas de esa forma, porque en efecto, cuando nosotros transformamos una variable cualitativa por naturaleza, ¿verdad? Y la hacemos continua o la cambiamos a categorías, ¿verdad? Que es muy común hacerlo en epidemiología. Cuanto más se va perdiendo la linealidad, ¿verdad? Y el comportamiento, normal de una variable. Y entonces, si la respuesta era M y H, ¿verdad? Como la tomaste para interpretarla, pues debiste haber dicho que es una variable cualitativa, ¿no? Pero si la transformabas como 0 o 1, pues eventualmente esa modificación pudiera ser otra cosa. Gabriel, tienes abierto el video.
Entonces, ah, es necesario pues que entiendan que la modificación no significa la naturaleza, ¿sale? Entonces, cuando una variable es por naturaleza cualitativa, independientemente de que la transformemos en una semi-cuantitativa, pues eso se tiene que declarar como pues una variable cualitativa. En realidad eran cualitativas y cuantitativas, y dentro de las cuantitativas eran casi todas continuas, ¿verdad? Porque pues la misma cálculo de medias y tendencias centrales se los estaba diciendo. Pero una manera muy fácil de identificar algo en una variable, discúlpame, pues para poderlo ver, ¿verdad? Es que pues lo pongas en el Excel, y en el Excel pues no le puedes sacar una media, ¿no? O un promedio. Y eso pues eso te está diciendo que eso es una variable cualitativa. Es una manera muy automática de decirlo, ¿no? Y bueno, yo estoy asumiendo pues que ese ejercicio realmente no era muy importante en términos de nuevo conocimiento, pero me imagino que ustedes lo pueden respaldar con cualquiera de las lecturas que tenemos como lecturas de apoyo en la carpeta correspondiente, ¿no? Vamos a continuar esa información o esa pequeña introducción al mundo cuantitativo, ¿verdad? O a la manera de cuantificar dentro de epidemiología. Pues lo van a explorar también en el ejercicio 3.2. Ese lo van a ustedes a hacer como tarea, como lo hemos venido haciendo, y lo van a subir. La manera en la que lo van a subir es a través de el análisis directamente de la base que yo les proporciono, pero también les voy a pedir de favor que ustedes hagan un cuadro de caracterización, ¿sale? Este cuadro de caracterización es muy común que nosotros lo encontremos en artículos de investigación. Déjenme mostrarles un ejemplo de lo que les estoy diciendo, ¿no? Por favor, confírmenme si ven este parámetro, esta lectura. Si la vimos o ya la comentamos porque yo la el consumo de café diario, ¿verdad? Entonces, lo que aprendieron en el tema 3 en realidad les va a servir para poder ustedes modificar o expresar sus variables como se están mostrando en este cuadro, ¿no? Normalmente, todos los estudios epidemiológicos, el primer cuadro o tabla, más bien la primera tabla, siempre reúne las características de la población en estudio, ¿sí? En particular, ¿verdad? No nada más lo está haciendo en forma global, ¿verdad? Tomando en cuenta todos los participantes de las encuestas, porque son muchos, sino ya de entrada definió las características que hay entre tomadores de café. Aquí en este diagrama están observando que son tasas por día. Esa es una estratificación de una variable continua, de una variable discreta, porque están de acuerdo conmigo que una variable discreta, si bien es un número, también el número particularmente de tazas de café, pues es finito, ¿no? Y entonces, pues no podemos tomar más allá de 9 tazas, y entonces el continuo es de 0 a 9, ¿no? Y entonces hace que el continuo, pues no se comporte de forma normal, porque si yo les pregunto a ustedes cuántas tazas de café se toman al día, pues habrá una distribución muy recargada a las tasas de 0 a 2, ¿no? Y aquellos que tomamos más de 4, ¿verdad? Al día, pues seremos los menos. Por esa razón se distribuye de forma discreta esa variable llamada ingesta de café en tazas por día. Pero fíjate entonces, pues, que una vez segmentada la información de la base de datos por cada una de las variables, por el número de tazas que toman, ¿verdad? Pues se generan categorías, ¿no? Categorías de menos de 1, de 1 a 2, de 2 a 3, etcétera, ¿no? Y entonces todas las características que se habían tomado para todos los participantes, pues se pueden expresar dependiendo de la naturaleza de ellos, ¿no? En el caso de la edad, por ejemplo, estamos obviando que esta es una variable continua, ¿sí? Que la probabilidad de que esta sea normal por aquello de que la n
la N de personas en cada una de las categorías es muy grande, pues ya esto nos invita a pensar que eso se va a comportar de forma normal, y por esa razón es que nos podemos atrever a ponerle la edad más o menos la desviación estándar, ¿sí? Por el contrario, cuando vemos, por ejemplo, el índice de masculinidad, ¿sí? O men, ¿verdad? En este caso, disculpen, básicamente, hay una disculpa, básicamente, este, permítame. Seguimos viendo el artículo, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, profe. Sí. Permítame un momento, entonces. ¿Dónde lo dejé? Por estarme ahogando. Ahí, bueno, aquí está. Y entonces les decía que todas las demás variables se van a ubicar dependiendo de su naturaleza. Fíjate, por favor, que la mayor parte de las variables que se están poniendo aquí también siguen siendo categóricas, ¿verdad? Sean binarias, esto es tener o no tener diabetes, por ejemplo, o tener o no tener hipertensión, y otras que pueden ser categorizadas como el número de cigarros que se fuma al día. En cualquiera de los casos, ¿verdad? Observa pues que cada variable cuando se categoriza después se compara entre ellas para poder lograr establecer significancias y dar ciertas luces respecto de alguna variable que tenga que ver con la variable de estudio. Por ejemplo, si ustedes observan la línea que dice renta, ¿verdad? En la, aquí en el housing, ¿verdad? En el tipo de vivienda, pues van a observar que 8.1 es casi igual que 7.8, 8.6, 9.1, 11.0, ¿verdad? Y que la significancia asociada a esa diferencia, pues es muy poca, 0.13, ¿no? Y entonces eso significa que las personas tienen más o menos la misma vivienda independientemente del consumo de café. Por el contrario, podemos encontrar, por ejemplo, diferencias en el consumo de tabaco, en donde van a observar ustedes que sí existen diferencias en el consumo de tabaco y en relación del consumo de café. En este caso en particular, van a observar que, por ejemplo, los no fumadores, ¿sí? Van bajando conforme van subiendo los números de tazas de café, ¿sí? En el orden de menos de 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y más de 4 tazas, el porcentaje de personas no fumadoras son de 61,2, 55,6, 58, 48,1 y 35,2, en donde claramente se está observando una tendencia a la disminución. O sea, tomamos café con cigarros, ¿no? Que es lo más común. Y bueno, esa información que ya ustedes exploraron eh, para poder después entender las siguientes etapas de la epidemiología, pues nos invita a revisar el siguiente tema. Vamos a ahora presentarles el tema, ¿dónde está? Aquí está. El tema de hoy. El tema de hoy es el tema número 4, en el cual vamos a estudiar una
fenómeno, ¿verdad? Un fenómeno que en epidemiología todo mundo busca, que tiene que ver con el encontrar la razón de las cosas y que de alguna manera se descansa primero en la epidemiología descriptiva que ya empezamos a analizar desde desde el tema pasado, y que ahora va en torno a encontrar esos parámetros, esas cosas que tienen que ver específicamente de forma causal con la génesis y progresión de una enfermedad, ¿no? La causalidad es algo, ¿verdad?, deseable, ¿verdad?, para poder encontrar justamente los determinantes proximales asociados a un evento, a una patología. Y estas determinantes proximales, por naturaleza, y como ya lo sabes, tienen que ver con las líneas de acción o la primera línea de ataque, ¿verdad?, que podemos nosotros encontrar para poder modificar el curso natural de una enfermedad en particular o de una pandemia como la que estamos viviendo. Sí, entonces el tema número 4 está dedicado, abocado a encontrar justamente esa causalidad necesaria para poder iniciar los estudios de epidemiología analítica y posteriormente la epidemiología experimental. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver unos aspectos introductorios que nos ayuden a más o menos encaminarnos, ¿verdad?, en un contexto no necesariamente teórico, pero sí a través de información que venimos manejando al día a día, para que posteriormente podamos ver la diferencia entre predicción y explicación de un fenómeno, son dos formas, ¿verdad?, de ver las cosas igualmente útiles, valga decirlo, en epidemiología. Vamos a ver lo que es la diferencia entre un factor de riesgo y un factor causal, que no es exactamente lo mismo. Vamos a ver la estadística inductiva, ¿verdad?, que es la siguiente etapa de la estadística descriptiva. La estadística descriptiva, esa ya la manejaron ustedes, las medias, medianas y modos, las frecuencias de características asociadas a un evento, etcétera. Eso se ve en la estadística descriptiva y, por supuesto, en la epidemiología descriptiva. Y ahora la estadística inductiva, ¿verdad?, trata de sacarle provecho a esas características, a esas posibles relaciones, para de manera más objetiva y de manera más matemáticamente plausible, podamos nosotros expresar qué variables y qué cosas están más o menos asociadas con algo, ¿no? Como siempre vamos a tener unos web links. Por ahí, no sé si en este grupo o en otro grupo me preguntaron esta cosa dentro del examen. Sí, por ahí alguna de ustedes o alguno de ustedes me mencionó algo sobre la evidencia científica, ¿no? Y entonces, en su momento, ¿verdad?, la evidencia científica, durante el examen, me preguntaron, usaron la palabra evidencia científica en vez de usar el método epidemiológico como vocablo, ¿no? Y entonces yo quise poner este gráfico para que observemos las diferencias entre uno y otro, ¿no? Y entonces, como he venido diciendo, la epidemiología experimental y la analítica descansan en la epidemiología descriptiva, pero cada uno de ellos, ¿verdad?, puede ser alimentada por diversos tipos de diseños experimentales, ¿no? O sea, diseños de estudio. Y entonces, en la pirámide de evidencia científica, que seguramente ya la viste en diseño de experimentos o en el método científico, como se llaman las materias introductorias a tu tesis, ¿verdad? Recordarás que esta pirámide pues descansa a través del tipo de estudio que se elabore, ¿no? Y entonces la evidencia, por abajo de experimentos con animales está toda la evidencia de Madame Sassou, ¿verdad? La evidencia no comprobable, la dudosamente respetable, etcétera, ¿sí? Y posteriormente iniciamos con experimentos en animales, después nos apoyamos por comités de expertos, hacemos estudios descriptivos mismos que vienen y alimentan a la epidemiología descriptiva, también las series de casos, ¿verdad? Cuando la
cuando la incidencia de un padecimiento es muy escasa, pues en vez de hacer un estudio transversal donde sabemos que vamos a colectar miles y miles de casos en estudio, una serie de casos pues puede venir alimentando esas características de epidemiología descriptiva. De hecho, a través de la serie de casos, ¿verdad? Es que se empezó a elucubrar, por ejemplo, qué características tienen los pacientes que iban ingresando a las clínicas por COVID, ¿no? Y entonces esa serie de casos después se evolucionan, ¿verdad? En estudios de casos y controles. Ahora sí, casos y controles y cohortes ya empiezan a entrar aquí en epidemiología analítica, porque en ambos casos implica que haya o no haya una condición, ¿no? Que haya o no haya una cierta característica. Y de ahí vamos a ver, pues, porque los estudios de regresión logística, ¿verdad? Que son aquellos que involucran variables no cuantitativas con cualitativas o también con no cuantitativas, ¿verdad? En la relación Y es igual a F por X, ¿sí? En esa relación, los estudios de cohorte y los estudios de casos y controles, por naturaleza, son binomiales, ¿verdad? O sea, hay personas que tienen y no tienen un padecimiento y por lo tanto podemos empezar a sacar algunas inducciones respecto de la naturaleza de los factores proximales y distales asociados a una patología. Posteriormente vienen los ensayos prospectivos no aleatorizados, están los ensayos clínicos controlados y aleatorizados, los doble ciego, etcétera, 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 mismos, ¿verdad?, que van a alimentar a la epidemiología experimental. En el sentido estricto, sí, esta pirámide está siguiendo o haciendo el tracking, ¿verdad?, el seguimiento de estudios donde la N o el universo son muy pequeños, ¿no? Y entonces este tipo esta tendencia, ¿verdad? Desde lo más general a lo más específico, ¿verdad? También va creciendo de acuerdo a la naturaleza del tipo de estudio que se elabore, hasta llegar a un punto en el que la mayor parte de los estudios realizados en México, en Corea, en Japón, en China, en donde ustedes quieran, ¿sí?, se van a sumar de acuerdo al mismo diseño experimental para construir lo que se llaman las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, ¿no? Estos dos últimos son, ahora sí que la verdad de la verdad, ¿no? Son los que conjuntan de mapa mental todo el hallazgo o todas las conclusiones que derivaron de diversos estudios de forma específica. Entonces, fíjate pues que la pirámide de la evidencia científica de forma muy, muy directa, ¿verdad? Se relaciona con la pirámide del método epidemiológico, ¿verdad? Que de alguna manera pues va explicando cómo van creciendo y van evolucionando los estudios, ¿no? Hasta este momento hemos platicado varias cosas y por ahí los videos que les di para que ustedes revisaran, ¿verdad?, sobre el tema del COVID, pues nos han dado algunas luces y algunas características asociadas. Fíjense que dije asociadas, ¿vale? Cuando yo digo asociados, de aquí en adelante, no necesariamente estamos implicando causalidad o casualidad, ¿vale? Es solo que hay una asociación. Por ejemplo, ¿sí? Voy a decir un ejemplo de casualidad. Es una casualidad que las personas, ¿verdad?, de complexión delgada o que son fornidos o que tengan una masa corporal muy baja, ¿verdad? O sea, que son, que tienen cuerpos esculpidos, ¿verdad? Pues tengan más probabilidad de casarse, ¿no? O de tener novias, o tener novios, ¿no? Y entonces, esa es una relación totalmente casual. ¿Por qué? Porque las relaciones no se construyen con el físico de las personas, ¿verdad? Se construyen con otras cosas. Y entonces es ahí donde empiezan uno a preguntarse, ¿es más importante pues tener estos cuerpos esculpidos o es más importante tener verbo, ¿no? Y es ahí donde sale la expresión. En cualquiera de los casos, ¿sí?, ambos factores aparentemente están asociados con el hecho de tener novia o tener novio, ¿no? Hablando del caso que nos ocupa, ¿verdad? Por muchos y muy diversos formas nos han venido diciendo que existen ciertos fenotipos, ciertas formas, ¿verdad?, ciertas características de las personas que aguas, fíjense lo que voy a decir, que las hacen propensas a tener COVID, ¿sale?
Una de las cosas, ¿verdad?, de mayor asociación es el caso de la obesidad, ¿no? La obesidad como factor premórbido a muchos factores, a muchas enfermedades tales como diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, etcétera, etcétera, en principio se asocian con todas esas por una pequeña característica. La obesidad está relacionada con inflamación. Entonces, obesidad está relacionada con inflamación, e inflamación está relacionada con muchas morbilidades crónico no degenerativas, ¿no? Y entonces, en los estudios de asociación, en donde pudimos incluso meter características no solamente de la descripción de los pacientes que están sufriendo COVID, sino de aquellos que están allá afuera y que pudieran ser propensos, se sumaron a otros estudios en donde ya se veían, pues, por ejemplo, la expresión de ciertos genes, la presencia de ciertas interleucinas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y con ellas, ambas, ¿verdad?, empezaron a sostener la idea de que existe una relación causal, fíjense, causal entre la obesidad y la enfermedad por COVID. Si nosotros revisamos la historia natural de ambas, ¿verdad?, vamos a encontrar que la gente o la tríada epidemiológica de uno y de otro, ¿sí? Pues en principio, ¿verdad?, no es la misma, y no nada más no es la misma, sino que la tríada epidemiológica para explicar la obesidad es cada vez más compleja, ¿no? No podemos asignar un agente en específico. Por esa pequeña razón, el asumir, ¿verdad?, que las personas con sobrepeso tenemos que tener o tenemos que estar dentro de las casas, cuidados, porque no podemos salir, porque nos vamos a contagiar, es una idea que debe de retarse, una idea que no debe de asumirse como tal, ¿verdad? No es un dogma, se tiene que comprobar, ¿no? En estos estudios que yo les estoy mostrando, de los cuales ustedes van a poder observar, pues permítame, van a poder observar los links aquí abajo, ¿sí? Se sostiene que existen, pues, ¿qué te voy a decir? Unas ciertas factores intermedios al hecho de la enfermedad por COVID y la obesidad. Por ejemplo, en el lado izquierdo de tu pantalla, estás viendo que la obesidad y la adiposidad central, pues, aumentan las citocinas proinflamatorias, ¿verdad? Bajan la vitamina D. Por ahí hay unos efectos en la cuenta SD4. Esto mismo se asocia a resistencia a la insulina. Hay por ahí una capacidad disminuida o capacidad ventilatoria disminuida, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces eso aparentemente crea una condición fisiológica propicia para la invasión por COVID, ¿no? Esto, si lo asumimos como tal, decimos, pareciera que es una causalidad, o sea que el tener obesidad como tal, ¿sí?, nos hace más propensos a recibir o adquirir COVID, ¿no? Junto con este estudio, ¿verdad?, pues hay otros estudios en donde de manera bivariada, un estudio analítico de casos y controles, estamos observando que la presencia y ausencia de obesidad en las poblaciones está relacionado con el aumento de ciertos mediadores plasmáticos como la angiotensina 2, el péptido parecido al glucagón número 1, la DPP4, ¿verdad?, que son dipeptidasas 4, ¿verdad? Son varios factores bioquímicos que aparentemente están relacionados con esta diferencia, ¿verdad?, entre tener y no tener COVID. ¿Esto cómo se registra dentro de una base de datos? Pues mira, así como tú manejaste la base de datos en el examen, pues vas a tener una columna que diga tienes o no tienes obesidad, y vas a tener una columna que dice tienes o no tienes aumentado la GPL1, por ejemplo, ¿no? O los CD4 o las citocinas inflamatorias, lo que tú quieras. El caso es que en el Excel, pues el Excel te puede registrar tanto un evento como el otro. La relación que nosotros podemos encontrar, o la relación matemática que podemos encontrar entre ellos, pues explora a través de algunas pruebas que vamos a hacer un poco más adelante. Pero por lo pronto,
debo decirte que el hecho de que una información esté presente en una base de datos no significa de ninguna manera que son factores causales. Y en cualquiera de los casos, en la relación que encontremos, si la encontramos, pues nada más habla de relación, no habla de causalidad, ¿no? Diciendo esto, ¿verdad? Por ejemplo, en este estudio en particular, se dijo algo que yo transcribí, o más bien que pegué aquí para poderlo explicar, porque me resulta particularmente importante. Primero, la obesidad está relacionada con otros parámetros que a su vez también se relacionan con el COVID por alguna manera causal o no causal, no lo vamos a poner en tela de duda en este momento, pero sí debemos entender que la obesidad, ¿verdad?, presenta fenómenos concurrentes. Esto es, si nosotros tenemos obesidad, es muy posible que tengamos resistencia a la insulina y por lo tanto la relación con el COVID puede mantenerse también igual, ¿no? Y entonces esto en términos de causalidad, pues es más directo entre obesidad y diabetes o resistencia a la insulina que de resistencia a la insulina con COVID, ¿se entiende? Entonces esto se llama fenómeno de concurrencia y en su momento pues debemos de quitarle el efecto que tenga un factor sobre otro para poder decidir si lo vamos a expresar o lo vamos a asociar. Es ahí donde salen, ¿verdad? Los parámetros de prevalencia ajustada, ¿no? Que en algún momento comenté en el tema pasado. Respecto de este artículo, fíjate que dice, por lo tanto, ¿verdad? El rol del tejido adiposo durante la infección, fíjate que dice durante las enfermedades infecciosas como el COVID, puede ser importante. Si la obesidad representa, si la obesidad es un predictor pobre de prognosis o alto de complicaciones, es distinto, ¿verdad? Y se tiene que asumir como un factor modificable. Sin embargo, fíjate que está diciendo que la relación entre SARS-CoV-2 y COVID, por supuesto, ¿verdad?, con la obesidad o con la presencia de obesidad, es una relación que está más recargada a la complicación del COVID o de la enfermedad por COVID, por SARS-CoV-2, y no precisamente a su predisposición, ¿sí? Y entonces, la relación de tener o no tener obesidad es particularmente más importante de medir dentro de las clínicas que fuera de ellas, ¿no? Porque la relación estrictamente no se ha establecido una relación causal. Causal significa establecer un mecanismo biológicamente plausible, ¿verdad? Para poder llegar. Esto aparentemente lo es, pero en realidad está sosteniendo o argumentando la susceptibilidad a una complicación por infección, por el mediador inflamatorio que ya habíamos comentado. En este estudio, si a ese hecho, ¿verdad?, de la relación de COVID con la enfermedad, lo ponemos ahora en contexto, ¿verdad?, de la epidemiología descriptiva o de los estudios de epidemiología descriptiva en donde se han declarado que algunos factores como la etnicidad, como el envejecimiento, ¿verdad?, o qué tan cansados están los organismos, ¿verdad?, el género de las personas también han cursado con una relación aparentemente causal, pues ahí la cosa se complica mucho, porque imagínate, por favor, que así como consideramos que no deberíamos de salir las personas con sobrepeso allá afuera porque nos vamos a contagiar, pues le sumamos el hecho de que seamos mujeres, ¿verdad? En particular, que seamos mujeres, que seamos personas hispanas, ¿sí?, en donde vas a observar que el índice de hospitalización es más grande, y que seamos más allá de 50 años, o sea, casi nadie, ¿no? O sea, casi la mitad de la población no debería de salir en el COVID. Y sin embargo, la campaña, ¿verdad?, de promoción no lo dice a todos, ¿verdad? No se lo dice a estas personas con estas características. Y esto es importante que lo entendamos porque la toma de decisiones en salud pública depende de la cuantificación y de la estratificación correcta de los riesgos, ¿no? Y entonces un riesgo por COVID, ¿sí?, en particular no se determina por el género, no se determina por el envejecimiento y no se determina por la etnicidad de las poblaciones. Sin embargo, debo decirte que esos tres factores se van a seguir sosteniendo, ¿no? Y entonces la pregunta es para ti,
¿qué hacemos con esa información? ¿Para qué sirve? ¿No? Y entonces esa información que se genera de esa manera, ¿verdad? De manera descriptiva, en donde hay relaciones con el COVID, pues nos sirve para predecir poblaciones en riesgo y no para contener o seleccionar a estas para ser las primeras vacunables, ¿no? Porque ahí la pregunta, ¿no? ¿Por qué iniciamos con los adultos mayores y no empezamos con la gente que tiene obesidad? Por mencionar solamente un ejemplo, en donde esto último en particular es más importante o está más ligado con la inflamación que el mismísimo hecho de ser más grande, ¿no? Y entonces es ahí donde empezamos a preguntar, bueno, ok, vamos ponderando, ¿verdad? Vamos diciendo la verdad verdadera, ¿no? Y vamos a ver cuál es el factor como más directo, como más relacionado. Y es ahí donde entra la epidemiología analítica. ¿Sí? Los estudios de correlación, los estudios de asociación entre variables y la ponderación de la asociación de variables es la que nos lleva, ¿verdad?, a la toma de decisiones más objetivas, ya sea para la prevención de COVID y o para el manejo intrahospitalario de estos pacientes, ¿no? Hablando de causalidad, ¿verdad? Y tomando en cuenta aquello que ya habíamos platicado en las clases pasadas, ¿verdad? Sobre el modelo de acumulación de efectos o trigger effect, ¿no? Recordemos que estos modelos, ¿verdad? Estos nuevos modelos de explicación de enfermedad, pues de alguna manera nos ayudan a explicar la multicausalidad de las enfermedades, ¿no? Particularmente las enfermedades crónicas. Y entonces en este artículo, por ejemplo, ¿no? Habla, ¿verdad?, de los efectos o la relación que tiene, por ejemplo, la presencia de ciertos factores que se pueden extender con el tiempo, ¿verdad? Ciertos factores preclínicos o subclínicos que subyacen o que están por debajo de la explicación del por qué en la edad adulta ocurre la enfermedad por Alzheimer. En principio, vámonos por partes. La enfermedad por Alzheimer, ¿verdad?, da por la senescencia del cerebro, ¿sí? La senescencia de las células, ¿no? Y parte de este fenómeno de senescencia, con su capacidad, o más bien con su incapacidad para poder realizar sus actividades metabólicas de forma correcta, ¿no? Y entonces, una de las razones que ha sido muy visitada, que se asocia, ¿verdad?, con la génesis futura de enfermedad por Alzheimer, es justamente la anoxia o la muerte de células cerebrales, ¿no? Una de las razones por las cuales se pueden morir las células cerebrales es porque los sustratos, ¿verdad?, energéticos para que puedan vivir no les llegan de forma adecuada, ¿sí? En pocas palabras, al cerebro no le entra glucosa, ¿no? Y entonces, cuanto más hipometabólico sea el cerebro, cuanto más será la posibilidad de generar Alzheimer. Hipometabolismo significa pues reducción del metabolismo, incluyendo el metabolismo energético mismo que se necesita para sobrevivir, ¿no? Habiendo dicho lo anterior, esas son las relaciones causales o uno de los factores causales del Alzheimer o de la muerte o del hipometabolismo del cerebro. Sin embargo, esto que acabo de decir, ¿verdad? Esto de ausencia de glucosa que no le entra al cerebro, etcétera, pues de alguna manera tiene mucho que ver con varios procesos fisiológicos, como, por ejemplo, la presencia de ateromas o la presencia vamos, la presencia de placas ateroscleróticas en las venas y arterias del cerebro, ¿verdad?, que recurren o que provocan o que dan pues los nutrientes que vienen del sistema. Esa es una de las razones, ¿no? Y entonces podemos observar que algunos aspectos relacionados primero con el hipometabolismo y con ello el Alzheimer, ¿verdad?, pueden venir de que haya, por ejemplo, una forma de aterosclerosis subclínica, que haya hipertensión, ¿verdad? O que haya, por ejemplo, o que las personas vayan reuniendo con el paso del tiempo factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no? Este estudio es parte de un estudio de cohorte muy, muy grande y muy,
de mucha antigüedad que se llama el estudio de Framingham, ¿verdad? El estudio de Framingham, el score de Framingham significa el riesgo cardiometabólico y pues asocia factores como, pues, por ejemplo, la adiposidad central, el hecho de que tengamos glicemia elevada, una reducción de las HDL circulantes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? No voy a platicar mucho, ¿verdad? Solamente quiero decir que desde hace desde los 30 años, ¿verdad? Esta persona, ¿verdad? Viene acumulando factores de riesgo cardiovascular, ¿sí? Y por separado, ¿verdad? La hipertensión puede lograr esto que estoy observando o la presencia de aterosclerosis puede llegar a esto y también justificar esto, ¿no? Y entonces, la relación de hipometabolismo con Alzheimer, valga decirte que este Alzheimer son en la edad futura, ¿sale? En las etapas middle age, ¿verdad? O sea, como de los 50 para arriba, ¿no? Y entonces, más bien de los 40, 50, ¿no? Y entonces, esa relación de presencia de signos de Alzheimer porque da hipometabolismo puede venir por cualquiera de estas tres causas, ¿no? ¿Sí? Si esas tres causas la ponemos en el modelo de Trigger Effect, pues podemos decir que esto es alto riesgo, luego que viene hipertensión, luego que viene la aterosclerosis subclínica de la carótida, que es pues quizá el principal vía de oxigenación y de nutrientes que tiene el cerebro. Y entonces, pues el modelo de Trigger Effect podría estar explicando, pues claramente, ¿verdad?, la consecución de los eventos y por lo tanto la gravedad de el Alzheimer o del hipometabolismo. Esta forma de representación, ¿verdad?, este tipo de estudios, pues parte primero de una observación descriptiva en las cuales podemos observar, ¿verdad?, como te lo dije en su momento, qué características tiene una población y qué presencia y ausencia tiene de estos factores de riesgo que aparentemente son proximales. ¿Para qué sirven? Bueno, entonces cuando uno logra, ¿verdad?, establecer una relación causal porque sabemos directamente qué tiene que ver o cuál es el mecanismo biológico por el cual el alto riesgo de Framingham, ¿verdad?, termina en Alzheimer, o que la hipertensión, ¿verdad?, por sí sola, independientemente de esta, la hipertensión por sí sola termina en Alzheimer, y o que la aterosclerosis subclínica también puede dar Alzheimer. Aquí la pregunta, ¿verdad?, que nace y que es obligada a hacerse cuando se establecen estas relaciones de causalidad es, ¿cuál de ellos es el más fuerte, ¿no? ¿Cuál es el factor que está condicionando más la presencia de Alzheimer? En este caso en particular, ¿verdad?, debo decirte que estos tres parámetros, ¿verdad?, nacen de haber analizado un montonal de factores, ¿no? Y entonces el fumar o no fumar, el ser hombre, ¿verdad?, el tener una cierta presión diastólica, tener dislipidemias, etcétera, ¿verdad?, se ponderaron uno a uno en términos de cómo a través del RMN, ¿verdad?, de la resonancia magnética nuclear se pudiera observar la hipometabolismo medida esta como el ingreso de glucosa al cerebro, ¿no? Es una glucosa que fue marcada, ¿verdad? Y que pues que tenía un marcador radiológico, mismo pues que se le dio al cerebro perdón, se le dio al sujeto y el sujeto pues logró mandar esa glucosa de manera diferencial dependiendo de qué tan avanzado tenía su hipometabolismo y, por supuesto, su enfermedad de Alzheimer, ¿no? No voy a entrar a profundidad, solamente quiero decirte pues que esta medición es una medición objetiva que está midiendo ingreso de glucosa al cerebro, ¿no? Entonces, esa medición es una variable que evidentemente es cuantitativa, ¿verdad? Porque puede, de alguna manera, aunque sea por imagenología, decir hay más ingreso o menos ingreso. Yo le puedo sacar, por ejemplo, un análisis de densidad óptica a estas manchas rojas y puedo ver, ¿verdad?, que hay más o menos, ¿no? Entonces, esto provoca, pues, que logremos encontrar una relación más directa con una variable cuantitativa, ¿sí? Que nos va diciendo progresión de Alzheimer y estas variables que también pues son cuantitativas, ¿estarás de acuerdo, no? Porque podemos decir hipertensión
y ponerla de forma averiada, tener o no tener hipertensión, o podemos poner la presión sanguínea como tal, ¿no? Y entonces, en cualquiera que sea el caso, este estudio termina diciendo, bueno, mira, ¿sabes qué? La enfermedad Alzheimer se relaciona con el hipometabolismo derivado de este factores que ocurren en la edad temprana, ¿sí? Aquí, evidentemente, es un estudio analítico, es un estudio que dijo cosas, ¿verdad? Que estableció relaciones causales y que de alguna manera como moraleja nos dice, pues cuídate de cuídate de cuídate de para que no te dé esto, ¿no? Ahí sí la causalidad está muy, muy bien demostrada, ¿no? Habrá otros estudios, por el contrario, en donde esa causalidad pues no es tal, ¿no? Permítame un momentito. No sé por qué. Es muy importante, pues, entonces, que con esta racional, ¿verdad? De que las enfermedades, particularmente las enfermedades crónicas no transmisibles, son multicausales, o sea, que existen muchos factores asociados a la ocurrencia de estas enfermedades, pues que discriminemos, ¿verdad? Entre términos y que discriminemos que, por ejemplo, un factor de riesgo no es lo mismo que un factor causal, ¿sí? Un factor de riesgo es un algo que puede ayudar a predecir o estratificar poblaciones entre aquellas que son proclives de tener una enfermedad o de aquellas que no, ¿sí? Y otras, ¿verdad? Otra forma de expresar esto es encontrar la causalidad en un estudio experimental tal como el que les acabo de mostrar. Los factores de riesgo que predicen un estado de salud no necesariamente son los objetivos de intervención. En este cuadro, ¿verdad? En el diagrama de círculos concéntricos que hemos venido utilizando como modelo para cualquier enfermedad, pues decíamos que los factores proximales son aquellos que están en el círculo rojo, ¿sí? Y que de alguna manera son los objetos de intervención en su mayoría, ¿sí? En el caso de COVID, por ejemplo, en servicios de salud, decías aquí hay vacunación, ¿no? Entonces la vacunación puede provocar, si se realiza, puede disminuir la enfermedad. La respuesta es sí, ¿no? Y entonces, pues aquí tendríamos nosotros vacunación. Por lo tanto, si vacunación es un factor de riesgo proximal, ¿verdad? El cumplir con, el subsanar esa deficiencia, o sea, vacunando, ¿sí? Pudiéramos nosotros disminuir la enfermedad y de ahí, pues queda muy claro su causalidad, ¿no? Su causalidad es porque el inmunógeno es una partecita del virus, ¿verdad? Que nos está o que nos puede atacar. Por esa razón, ahí sí se establece que ese factor de riesgo llamado no vacunación, ¿verdad? O vacunación, ¿verdad? Para ser un factor protector, ¿sí? Predicen exactamente el desenlace, ¿no? O sea, aquella persona que está vacunada no va a tener COVID, ¿no? Aquella persona que no está vacunada va a tener COVID, ¿sí? Esa predicción está estableciendo una relación de riesgo y también una relación causal. Sin embargo, nosotros podemos tener otros parámetros, ¿verdad? Que nos puedan, que puedan ser, ¿cómo se llama? Un factor de riesgo, pero que no es un objeto de intervención. Por ejemplo, ¿sí? La presencia de obesidad. En los primeros slides yo te mencionaba que había una relación muy directa, ¿verdad?, entre la capacidad ventilatoria de una persona con obesidad y bueno, la presencia de obesidad, ¿no? Esto evidentemente, ¿verdad?, ocasiona una cierta susceptibilidad a la gravedad de un COVID, por ejemplo, ¿no? Pero hablando de tener o no tener, ¿no? Ahí decíamos que la obesidad no nos hace proclives a la infección por COVID, lo que nos hace es susceptibles, ¿no? Y entonces esa relación de factor de riesgo, sí, factor de riesgo, no está implicando la causalidad de la infección. Más bien está causando, ¿verdad? O relacionando la causalidad del desenlace negativo de la enfermedad, ¿no? Habiendo dicho esto, los factores de riesgo que predicen un estado de salud no necesariamente son objetivos de la intervención, ¿sí? Gran parte de la investigación biomédica observacional se refiere al papel de los factores de riesgo en la enfermedad que se realiza por dos motivos principales. Primero,
la estratificación o predicción de riesgo. O sea, podemos decir nosotros, como en el estudio este del café que les decía, ¿no? ¿Qué relación había entre tomar café y tener enfermedad cardiovascular? ¿Sí? Si nos lo preguntamos, pues tendríamos que nosotros encontrar una predicción y ver si existe o no una relación, al menos matemáticamente plausible, ¿no? O sea, una regresión lineal, por ejemplo, o una regresión logística. Sin embargo, también los factores de riesgo los podemos utilizar para evaluar la causalidad, ¿no? Y entonces, una vez de que encontramos nosotros en una serie de relaciones estadísticamente plausibles entre diversos factores, ahora lo que sigue, ¿verdad? Es agarrar esos 4, 5, 7 factores y ponderar y encontrar cuál de ellos puede estar explicando la causa, ¿no? Y entonces, si lo ponemos esto en el contexto de la pandemia, pues podemos tener nosotros una investigación epidemiológica donde digamos, asiste o no a lugares cerrados, por ejemplo, tiene más o menos edad, ¿no? Ponerlo en la cuantitativa, qué sexo tiene, come o no vitaminas antioxidantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y después encontrar cuáles de ellas, ¿verdad? Primero, están relacionadas estadísticamente y segundo, si ellas pueden ser también algo que se relacione de forma causal, o sea que biológicamente haya un mecanismo que los asocie. Estas son dos preguntas fundamentales, pero diferentes, relacionadas con dos conceptos diferentes, que es predicción versus explicación. Predicción, factor de riesgo; explicación, causalidad, ¿sí? Los estudios que evalúan la causalidad, ¿sí? Son más explicativos que predictivos, ¿sí? Pues claro, ¿verdad? Sí, si nosotros encontramos o hacemos un estudio como el que mostré, ¿verdad? De la relación biológica entre la hipometabolismo del cerebro con las carótidas, ¿verdad? O con la oclusión de las carótidas, o con la presión arterial, o con la presencia de uno o más factores de riesgo de Framingham, ahí el propósito directo es andar buscando la causalidad, ¿no? ¿Sí? No quiere decir, no está buscando qué características pueden hacer provocar más riesgo o no, o sea, no era la intención del diseño, ¿no? Entonces, los estudios que evalúan causalidad son más explicativos que predictivos, ¿no? Esto te va a quedar más claro cuando veamos más ejemplos. Los estudios de predicción de riesgos utilizan técnicas estadísticas para generar modelos contextualmente específicos basados en datos que requieren una muestra representativa que identifique a las personas en riesgo de enfermedad de manera eficiente, pero no identifica necesariamente los objetivos de intervención. Esto ya lo habíamos mencionado, ¿no? En los estudios epidemiológicos de corte descriptivo, pues nosotros hacemos en tanto que todos estos están diseñados en base al círculo de determinantes, pues vamos a encontrar, vamos a hacer un diseño en el cual vamos a preguntar o buscar información estrictamente sobre aquello que posiblemente tiene una relación, ¿no? ¿Sí? Una vez de que tú determinas, por eso es muy importante hacer el círculo de determinantes, pues, porque debemos de tener preguntas para aquí, preguntas para el estilo de vida, preguntas para aquí, preguntas para aquí, preguntas para aquí, preguntas para aquí. Pero cualquier cosa que ande por acá, sea servicios de salud, biológicos, medio ambiente o estilo de vida, que sabemos que no hay una aparente relación con ella, pues mejor ni preguntarla, ¿no? Porque en una investigación epidemiológica no queremos hacer encuestas del INEGI, lo que queremos es encontrar causalidades, ¿no? Y entonces por eso hay que ser muy sucintos, muy precisos en el tipo de preguntas y la cantidad de preguntas que hagamos al respecto de algo, ¿no? Los modelos predictivos permiten a los profesionales de la salud pública identificar poblaciones con un riesgo elevado de enfermedad para permitir la focalización de intervenciones probadas en factores causales. ¡Auch! ¿No? ¿Qué significa eso? ¿Sí? A ver, vamos viendo otra vez. Los modelos predictivos te recuerdo, que están relacionados con factores de riesgo y no factores necesariamente causales, aunque puede incluirlos, permiten a los profesionales de la salud pública identificar poblaciones con un riesgo elevado, ¿sí?, de enfermedad para permitir la focalización de intervenciones probadas en factores causales. A ver,
Pongámoslo esto en el contexto del ejemplo que hemos venido manejando. En un estudio descriptivo, pues que podemos preguntar nosotros la edad, el sexo, la etnicidad, la presencia de comorbilidades, podemos preguntar los niveles de citoquinas proinflamatorias circulantes, podemos encontrar antecedentes de enfermedad respiratoria, X, Y, Z, ¿no? O sea, X variables que puedan estar explicando de forma causal o casual, ¿verdad? La relación con el COVID. Una vez de que ya las integras en una investigación, en una encuesta, pues ya preguntas, sacas la información, vienes, la plasmas donde un Excel, ¿verdad? Una base de datos que te ayude a analizar y esa misma información nosotros la ponemos en el contexto de ¿tiene o no tiene usted COVID? ¿No? ¿Tiene o no tiene usted COVID? Esto definido evidentemente a través de las pruebas clínicas que ayudan al diagnóstico clínico, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿quién tiene COVID de forma activa? ¿No? Pues aquel que tiene un PCR positivo para el antígeno y que también tiene una IgM, ¿no? Porque la IgG se constituye como el anticuerpo de memoria que se habrá de construir posteriormente, ¿no? Y entonces, en una fase crítica de enfermedad, ¿verdad? Podemos nosotros tener, ¿verdad?, un criterio clínico para definir quién tiene y quién no tiene, o estratificar en los distintos niveles de riesgo, ¿no? Por ahí en el ejercicio del examen nos poníamos, ¿verdad?, que tener PCR, IgM e IgG negativa significaba no exposición, nunca se está expuesto a nada, ¿no? Y utilizar a ese grupo, ¿verdad?, y poder agarrar otro, ¿verdad?, en el cual tengamos nosotros, por ejemplo, PCR positiva, e IgM positiva, que serían aquellos que están ingresando al selecto grupo de los enfermos, ¿no? Y entonces, tener esos dos, ese criterio clínico para construir una información bivariada de la base de datos que tenemos, pues nos permite hacer eso, estudiar qué factores están asociados con tener el COVID, ¿verdad? Esto es positivo, positivo, negativo, o no tener COVID, negativo, 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 a los parámetros que ya habíamos mencionado. Y entonces encontramos las asociaciones, ¿verdad? Y por ahí vamos a encontrar que, voy a inventar, pues que el que tiene positivo, positivo, negativo, esto es PCR, IgM, IgG, voy a decir, por ejemplo, tiene un índice de masa corporal mayor, tiene las interleucinas elevadas, vamos a decir, tiene un nivel de escolaridad bajo, X, Y, Z, ¿no? Y entonces encontramos eso mismo y lo analizamos en el otro grupo y encontramos diferencias significativas entre los dos, ¿no? Lo que nos salga estadísticamente distinto entre un grupo y otro grupo, repito, no nos está diciendo causalidad, pero por lo pronto nos dice que es un factor de riesgo, ¿no? Y entonces, si yo en la clínica me encuentro otra vez una combinación estratégica de tener más de 50, no estar casado o tener un nivel educativo bajo con el hecho de que tengo una interleucina elevada, ¿sí? Pues eso dice, vas empezando, ¿no? Incluso sin necesidad de hacer la prueba de COVID, ¿no? Y entonces, eso lo empujamos, ¿verdad? Y podemos utilizarlo como factores de riesgo y decir, si usted tiene esto, esto, esto y esto, entonces ingresen. De hecho, es la manera en la que se está ingresando los pacientes, ¿no? Si usted trae una temperatura K y X, ¿verdad? Y por ahí sale positivo al PCR, ni siquiera se esperan a los valores de IgM o de IgG para poder valorarlo y lo ingresan como parte de la clínica. Habiendo dicho esto, ¿verdad? Podemos seguir hablando de varios ejemplos. El que yo voy a estar visitando a lo largo de esta presentación tiene más que ver con la enfermedad cardiovascular y los factores que pueden estar proximales o distales a la génesis, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tenemos el caso de que la LDL, que es el colesterol bajo, el colesterol malo, ¿verdad? Se asocia directamente con el transporte de colesterol desde el hígado a los tejidos y su exceso, ¿verdad? Pues es un causante muy directo, muy fisiológicamente demostrado de placas de ateroma, ¿verdad? Ahí estamos observando pues que este LDL, ¿sí? Este LDL se relaciona con el ateroma, ¿sí? El ateroma como tal. Ateroma significa el depósito, ¿verdad? De algo que impide, ¿verdad? El curso o la sangre a través de un capilar, ¿no? Ese ateroma puede ser de grasa, puede ser de mil cosas, ¿no?
pero el más común es aquel que se genera por la ingesta de grasa circulante por parte de macrófagos que se conectan con el endotelio y van construyendo las placas de ateroma. Curiosamente, LDL, ¿verdad? El mecanismo biológicamente plausible está muy directo con la placa de ateroma, ¿sí? Y la placa de ateroma, a su vez, pues aumenta la presión, pero también puede dar ciertas enfermedades cardiovasculares como la enfermedad isquémica, ¿no? Y entonces, si tratamos de encontrar la relación ahora de LDL con enfermedad isquémica, vamos a observar, pues, que hay una relación inversamente proporcional, ¿sí? LDL, los niveles de L se relacionan de forma inversamente proporcional con la ocurrencia de enfermedades cardiovasculares, particularmente enfermedad isquémica del corazón, pero ahí la relación está mediada por este factor llamado placa de ateroma, ¿sí? No está relacionada de forma causal directamente. El tener alto LDL, ¿sí? No inversamente proporcional, es directamente proporcional, ¿sí? A mayor LDL es mayor riesgo cardiovascular, ¿sí? Pero ese riesgo cardiovascular está mediado por esta presencia de placa de ateroma, ¿sale? Si esta no existe, la enfermedad cardiovascular tampoco existe, ¿no? Particularmente enfermedad isquémica, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que la relación causal, entre comillas, pues no se demuestra de forma directa a través de LDL y esto, ¿no? Entonces, esto ocasiona, pues, que a veces la presencia de LDL no se tome como factor de riesgo directo, ¿verdad? O sea, un factor biológicamente plausible, sino se constituye como un factor de riesgo no causal, ¿no? Así como estos hay miles de ejemplos, ¿no? Si nosotros encontramos, por el contrario, ¿verdad? Que los modelos explicativos, ¿sí? O los estudios explicativos idealmente integran tanto factores causales como factores no causales, pues ahora sí que en lo fortuito, ¿verdad? Que puede eh, ocasionar, pues, una enfermedad, pues de repente preguntamos cosas que debimos haber preguntado y que terminan siendo factores de riesgo reales que se convierten en factores causales, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? Esto que te decía, ¿no? La génesis del ateroma, ¿verdad? Sí, que inicia con toda una cascada molecular muy directa, ¿no? Entre ciertos macrófagos que comen una cierta cantidad de grasa y que generan, ¿verdad? Fenómenos de reclutamiento de otras células para construir ateromas, ¿sí? Este mecanismo que, pues, valga decirte que se genera con el tiempo, directamente se relaciona con la hipertensión, porque al menos por efecto de la presencia de ciertos ateromas, podemos encontrar una disminución de la luz intravascular y con ello aumentar la presión. Esa relación, pues, vamos, ya hay modelos explicativos que nos dicen así ocurre, ¿sí? Y si ya tenemos un modelo explicativo, quiere decir que ya encontramos al menos un factor de causalidad ya demostrado. Por el contrario, ¿verdad? Nosotros podemos encontrar una combinación en el que algunos factores de riesgo pueden ser tanto predictores como factores explicativos al mismo tiempo, lo que puede llevar a la combinación de estos términos en la comunidad, a una confusión, disculpen, de estos términos en la comunidad. Por ejemplo, ¿sí? La hipertensión, ¿verdad? El aumento de la presión sanguínea aumenta el riesgo de hipertensión y de arresto cardíaco, ¿no? Cuanto más tenga que bombear el corazón, cuanto más probabilidad de que sufra infartos, ¿no? Y entonces, esta relación directamente proporcional, ¿sí? Es una relación de causa y efecto. Entonces, por eso es que se checa la presión sanguínea de pacientes que queremos reducirle el riesgo de arresto cardíaco, ¿no? Sin embargo, el arresto cardíaco, la relación entre hipertensión o con la enfermedad cerebrovascular, ¿verdad? Que mostramos en el ejemplo anterior, pues también lo explica de forma directa, solo que primero, ¿verdad? Su relación de hipertensión con el riesgo de Alzheimer, ¿verdad? Por hipertensión,
pues hay que tomarlo con mesura, ¿verdad? Porque su relación está implicando varios factores además de la hipertensión como tal, ¿no? O sea, el Alzheimer, ¿sí? Puede ser ocasionado por hipertensión, sí, pero por también otras cosas, ¿no? Y entonces, esa relación entre la presión arterial con la hipertensión, ¿verdad? Acá, para la génesis de Alzheimer, ¿verdad? La relación presión con Alzheimer, pues se convierte en una relación no necesariamente de causa directa, pero sí lo es, ¿verdad? Con el arresto cardíaco, que es común, ¿verdad? En pacientes que tienen hipertensión. La presión arterial es tanto un predictor como una causa de enfermedad cardiovascular. De hecho, la hipertensión se llama enfermedad, ¿no? Y es una enfermedad como tal. Entonces, eso es un ejemplo de cómo a veces, ¿verdad? Los factores de riesgo pueden ocasionar pueden relacionarse de forma como factor de riesgo o como factor causal. En un estudio que publicamos hace unos años, ¿verdad? Y previendo que la prevención primaria de enfermedades cardiovasculares es por mucho más efectiva para disminuir el número de casos futuros, ¿sí? Pues muchas personas nos hemos abocado a encontrar factores que predigan, ¿verdad? De forma eh, anticipada la génesis de una enfermedad cardiometabólica más complicada. Y entonces, uno de ellos es el estudio de Framingham que les comenté anteriormente, y sin llegar a ser, ¿verdad? Y tener todos los recursos como para poder hacer un estudio prospectivo y longitudinal, ¿verdad? Tan largo como como la encuesta de Framingham, pues también podemos nosotros hacer nuestros propios pininos, ¿no? En este trabajo, en este estudio que publicamos hace unos años, es un estudio que nacía de la información que se generó de la base de datos del programa de Universidad Saludable. Este sistema, si ustedes recordarán cuando ingresaron, pues que les tomaron sangre, ¿verdad? Les midieron su capacidad cardíaca, etcétera, 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 ¿no? Entonces esos marcadores, pues de alguna manera no les estaba diciendo en ese momento, ustedes están enfermos de una enfermedad cardíaca que podían haberlo estado, ¿sí? Pero por lo pronto, ¿verdad? Nos decía, ok, ¿y eso cómo se relacionan entre sí, ¿no? Y entonces se les preguntó mucha información, se registró y se empezó a visualizar, ¿verdad? Entre factores de riesgo y no entre enfermedades y factores de riesgo, ¿sí? Si existía una correlación o una relación directa, ¿no? Y entonces en este gráfico tratamos de encontrar relaciones matemáticamente plausibles entre el índice de masa corporal, la circunferencia de cintura en mujeres, en hombres, y la circunferencia de cintura en mujeres. Estos, pues mira, que nomás necesitamos una báscula o una mientras que medir insulinas es un método muchísimo más caro. Claro, tener hiperinsulinemia es más indicativo de enfermedad cardiovascular, ¿sí? O de diabetes que el índice de masa corporal, ¿verdad? El índice de masa corporal y la diabetes es un factor de riesgo, pero no es un factor causal, ¿sí? Porque está mediada por la resistencia a la insulina. Habiendo dicho esto, ¿verdad? Estudios como ¿verdad? Nos ayudan a decir, ¿sabes qué? Si nosotros vamos midiendo o sumando centímetros a la cintura, ¿verdad? ¿Sí? Viendo que vamos aumentando centímetros en nuestra cintura, o bien estamos aumentando nuestro factor de riesgo yendo desde sobrepeso, ¿verdad? Hasta obesidad, como tradicionalmente se maneja, ¿verdad? Y encontramos la relación causal entre estos factores de riesgo, podemos observar que factores de riesgo como el índice de masa corporal
pueden ir, ¿sabes? Prediciendo, o se puede hacer una predicción, disculpen, de otros factores de riesgo, como por ejemplo este 2, que este 2 es la hipertensión, ¿no? Entonces observa, por favor, que existe un valor predictivo primero para hipertensión, posteriormente para otros factores 14, 13 y 6, por ejemplo, tenemos 14, que es síndrome metabólico, el 13, que es el ácido úrico o la hiperuricemia, ¿sí? Y entonces, cada uno de estos, conforme se va aumentando en un es continuo, ¿verdad? Porque el índice de masa corporal, pues, es una variable continua, ¿sí? En el hecho de que existe un continuo, ¿verdad? 20, 21, 22, 23, etcétera. Y entonces podemos ver, ¿verdad?, cómo el aumento del índice de masa corporal va a ir colectando riesgos de factores que también eventualmente y de forma independiente pueden estar explicando otras enfermedades, ¿no? Entonces el síndrome metabólico, ¿verdad?, se predice fácilmente incluso en el periodo previo a la obesidad, ¿no? ¿Y esto qué moraleja nos dice, no? A veces nosotros hacemos estudios bivariados entre tener, o sea, 30 para acá, y no tener de 30 para abajo, ¿verdad? Obesidad, cuando de forma cuantitativa, ¿verdad?, podemos ir viendo que los factores de riesgo son primarios a el criterio con el cual generamos el análisis bivariado. Por supuesto, esa es la razón por la cual en un estudio en el que relacionamos la presencia o ausencia de obesidad, pues hay una mayor significancia entre tener y no tener, porque el punto de corte ya de entrada está colectando muchos más factores de riesgo asociados, ¿no? Entonces, estas relaciones no se pueden establecer de otra manera si no entendemos que ahora la descripción que anteriormente terminaba en frecuencias, que terminaba en prevalencias, pues ahora tenemos que convertirlas en factores medibles, cuantificables en un continuo, para establecer relaciones cada vez más lineales, ¿no? O ya no, repito, construir frecuencias o prevalencias, incidencias, sino construir parámetros que se puedan medir en continuos, ¿no? Ahora aguas, cuando yo digo continuos, estoy diciendo que puedo utilizar una estrategia de regresión en que existe un parámetro y otro parámetro en un plano cartesiano, pero que estos parámetros no necesariamente tienen que ser continuos, ¿verdad? De hecho, hay un tipo de regresión que se llama regresión logística, en la cual tanto Y como X, ¿verdad? Pueden ser variables cualitativas, y ahorita lo voy a explicar un poco más adelante. La teoría de la correlación y la regresión son muy recientes y su descubrimiento se debe al médico inglés Galton, ¿verdad? Sus trabajos se desarrollaron en torno al estudio de la herencia y la expresión matemática de los fenómenos vinculados con ello, ¿sí? Esto a mí me gusta un poquito mucho la historia, ¿verdad? Pero pues observa que aquella idea de la campana de Gauss que anteriormente habíamos estudiado, ¿verdad? Para las medidas de tendencia central, pues nos dice existe una recurrencia, ¿verdad? En un continuo, dependiendo de una clasificación por desviación estándar, por ingreso de desviaciones estándar, ¿no? Entonces observamos, ¿verdad?, que estas relaciones cuantitativas lineales pues se podrían estar expresando entre variables cuantitativas como tener o no tener, como tener distintos grados, ¿verdad?, de una afección en relación al aumento de otro factor. Pero también podemos establecer relaciones de causalidad ya más directas que después se terminen no expresando una relación cuantitativa de frecuencia, pero sí de un continuo, ¿no? Entonces podemos, en vez de decir Y va a ocurrir si, solo si ocurre X, ¿verdad?, como un fenómeno bivariado, a pensarlo, por ejemplo, en términos de aumento, ¿no? Qué tan grande es el riesgo, ¿verdad?, de gravedad o de hipertensión, siendo esta medida, ¿verdad?, a través de un parámetro objetivo llamado presión sanguínea, y qué tanto, ¿verdad?, tiene que ver con el aumento de la glicemia postprandial, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y entonces, en ayuno. Y entonces podemos establecer una relación entre la glicemia en ayuno, que es cuantitativa, porque se mide en miligramos de glucosa plasmática,
y podemos tener la presión sanguínea que también se mide, ¿verdad? De forma cuantitativa, o bien podemos relacionar, ¿verdad? Factores que no son estrictamente, o que no los podemos poner en un continuo. Por ejemplo, la presencia, la presencia de hipertensión con el hecho de la escolaridad, ¿no? En donde esta última, ¿verdad? Es una variable categórica que va, que tiene pues categorías finitas, ¿no? Son 4 o 5 categorías. Aquí podemos poner, por ejemplo, el número de tazas de café, ¿no? Que predicen el hecho de que yo tenga diabetes, ¿no? Y bueno, el punto es, si te interesa por revisarlo, pues aquí están los vínculos para que lo visites. Solamente quería decirte, pues, que todo este curso o esta migración entre la epidemiología descriptiva, ¿sí? Que nace de la estadística descriptiva, ¿verdad? Migró, ¿verdad? Con el tiempo a la estadística, inductiva, ¿verdad? Cuando se empezaron a encontrar relaciones entre variables, ¿no? Y entonces, no quiero decir que empezamos con el índice de masa corporal, pero quiero decir que uno de los estudios que detonó mucho, ¿verdad? La migración entre los estudios descriptivos con los estudios analíticos, disculpa, con los estudios inductivos, es que empezó con las relaciones que había entre los mismísimos parámetros que se relacionan con el índice de masa corporal. El índice de masa corporal, como sí, es la relación de dos variables, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? En donde esta es cuantitativa y esta es cuantitativa, y entonces la expresión matemática es un número, y ese número, ¿verdad?, está diciendo la relación entre estas dos variables de forma causal. O sea, la F está en función de X, ¿no? Entonces el IMC está en función de el peso y su relación con la estatura al cuadrado, ¿no? Entonces esa relación después, ¿verdad?, ayudó a construir categorías, ¿no? Estas categorías de índice de masa corporal bajo, para decir el bajo peso, y posteriormente los índices de masa corporales que van aumentando hasta llegar a aquello que es la obesidad mórbida o 4, ¿sí? Bueno, de hecho, la obesidad mórbida empieza desde aquí, ¿no? Desde la 2 para adelante, pero esta es la más crítica. Todos estarán de acuerdo conmigo, el peso corporal, ¿verdad? O el peso que tiene que soportar una persona, de alguna manera, pues, está relacionado con la disfunción de múltiples cosas, ¿no? Y entonces, cuando yo quiero relacionar esta relación, que ya de entrada es una relación de causa-efecto, ¿sí? O sea, en donde causa es aumento de peso en relación a la estatura y con ello el IMC, pues a su vez, ¿verdad? Este factor de riesgo se va a estar relacionando o va a estar relacionado de forma causal o casual, ¿verdad? Con otros factores. El índice de masa corporal es quizá uno de los factores más visitados, más utilizados en la epidemiología analítica, ¿verdad? Cuando estamos tratando de encontrar causalidades, ¿sí? En otras palabras, ¿sí? Cuando nosotros no encontramos relaciones causales directamente porque nos estamos enfrentando a una enfermedad que no conocemos del todo, el relacionarlo con el IMC es casi obligado, ¿no? Entonces, de hecho, por esa razón es que el COVID se relacionó primeramente con la obesidad, ¿no? Posteriormente salió con la diabetes, posteriormente con la edad, etcétera, 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 ¿sí? Pero el índice de masa corporal, que es una expresión de estatus fisiológico, pues es quizá uno de los más recurrentes, el que más se utiliza para poder encontrar relaciones de causalidad, ¿no? Es de los primeros que se explora, pues es lo que quiero decir. Y entonces, cuando encontramos ahora sí, desde el punto de vista matemático, la relación entre una variable y con una variable x, en donde la relación, repito, al ser matemática, no nos dice causalidad, ¿no? Nos dice relación. Pues podemos encontrar pues la utilidad de esta expresión de muy diversa forma, ¿verdad? Y entonces la relación entre variables, ¿verdad? En epidemiología se utiliza estrictamente para estudiar la concurrencia o la relación que puede existir entre dos sucesos o dos variables, ¿no? Por ejemplo, aquí este investigador dice: tras entrevistar a miles de personas, he encontrado una fuerte correlación entre ser inteligente
y el estar de acuerdo conmigo. ¿Están de acuerdo conmigo? Y bueno, el punto es, nosotros podemos encontrar correlaciones o relaciones positivas. Voy a quitarle la palabra correlación en este sentido, ¿verdad? Vamos a decirlo relación, solamente por poner no darle esta connotación matemática estricta, ¿no? Vamos a decir, existe una relación positiva cuando un factor en X va creciendo en relación al factor en Y, o viceversa, ¿sí? Tanto X puede explicar Y como Y puede explicar X. Pero en el sentido estricto, la expresión matemática siempre es Y igual a mx más b, en donde Y casi siempre es la condición atípica de enfermedad y X es el factor independiente que está asociado con ella, ¿no? Y entonces yo puedo poner, por ejemplo, presencia de hipertensión o aumento de la glicemia postprandial, ¿sí? En relación al número de tazas de café que me tomo, ¿sí? ¿Estás de acuerdo conmigo que el número de tazas de café biológicamente ingresa a mi cuerpo como cafeína? Cafeína tiene que ver con ciertos receptores, uno de ellos son los receptores de insulina, la insulina se dispara, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay un factor de causalidad que posiblemente se puede demostrar. Pero por lo pronto, el número de tazas de café, ¿sí? Como tal, puede estar explicando de forma positiva el número de eventos coronarios. Por mencionar solamente un ejemplo. También podemos encontrar una correlación negativa, en donde la expresión matemática de la ecuación de la recta pues se expresa con un valor negativo. Y también podemos encontrar elementos donde no hay correlación. Esto es importante que lo veamos, ¿verdad? Parece ser como de primaria, ¿no? Pero a veces, para efectos de epidemiología, nosotros no discriminamos entre el hecho de que sean negativas o que sean positivas, ¿sí? Yo puedo encontrar relaciones positivas muy significativas con la ocurrencia de una enfermedad y relaciones negativas muy significativas con la ocurrencia de una enfermedad, ¿no? Y ambas pueden ser causales. Entonces, aguas, en epidemiología vamos a respetar tanto las positivas como las negativas, ¿vale? Las que sí es muy posible que no le hagamos mucho caso serán aquellas que no hay correlaciones, en donde la dispersión de los puntos, pues evidentemente no nos dice para dónde va la bolita y si existe o no una relación. En estadística inductiva, la relación entre variables pues pueden no nada más comportarse de forma lineal, ¿sí? Entre un parámetro, sino puede tener relaciones ¿cómo se llama? O establecerse relaciones donde hay relaciones curvilíneas u otras relaciones como de este tipo. ¿Por qué te lo digo desde este momento? Porque si yo quiero trazar, por ejemplo, una línea sobre esta distribución, que evidentemente no tiene al menos los extremos que no siguen la línea, ¿sí? Podemos correr con el riesgo de explicar de forma lineal algo que no lo es. Y entonces, como esto en el Excel termina asignándosele un valor de R cuadrada, y esta R cuadrada a su vez tendrá que ver con una significancia estadística, a veces el hecho de considerar un fenómeno que no es una línea estricta y aplicar el criterio de línea, ¿sí? Nos evita poder identificar que existen ciertos factores que pueden ser predictores, ¿no? Observa, por ejemplo, la relación entre los adultos con obesidad, ¿sí? Y la ingesta de grasa, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí evidentemente, si yo pongo para cada uno de estos un punto, ¿verdad? Un punto aquí, y unos puntos casan con la línea y otros no tanto, pues puedes observar perfectamente que la dispersión de puntos que puedan alimentar esta línea azul, pues es muy grande, ¿no? Muy dispersa. Entonces, la R cuadrada resultante de esa aparente línea, que no lo es, ¿verdad? Pues nos va a salir una R cuadrada menor a la R cuadrada que puedes tú calcular a través de esta nueva línea. No se preocupen ahorita los términos M, ¿verdad? De la pendiente, R cuadrada, que es el coeficiente de correlación, perdón,
los coeficientes de correlación y demás, ¿verdad? Los vamos a ver un poco más adelante. Solamente quiero recordarles que las asociaciones, ¿verdad? Entre causalidad, no necesariamente tienen que seguir una línea, sino pueden seguir comportamientos curvilíneos en algunos casos. Una cosa que sí tengo que ser muy conciso y tiene mucho que ver con la categorización de variables que ya vimos en el tema pasado, es que cuanto más cuantitativa sea una variable, cuanto más será su probabilidad de construir regresiones lineales. ¿Sí? Por el contrario, si la variable tiende a ser más categórica, ¿sí? que un número, ¿verdad? En particular, pues la regresión correspondiente a una relación categórica con una lineal o con otra categórica, ¿sí? Pues tendrá que ser una regresión logística. Claro que aquí dice ligística, ¿verdad? Disculpen. Es una regresión logística. Voy a poner esto en contexto, ¿sí? La enfermedad cardiovascular, vamos a decir, por ejemplo, infarto cerebral, ¿no? O stroke, que le dicen en inglés, ¿no? Esta enfermedad cerebral, ¿sí? O arresto o infarto cerebral, ¿verdad? Puede estar relacionado, o vamos a ponerlo para que no nos vayamos tan específicos con la enfermedad cardiovascular. Vamos a decir enfermedad isquémica, ¿verdad? O ataque cardíaco, ¿sí? El ataque cardíaco o el número de eventos de ataques cardíacos, ¿verdad? Que ya de por sí nosotros podemos categorizar, ¿verdad? Por tener o no tener, o poner, por ejemplo, diversos niveles de arresto cardíaco o número de eventos, o podemos decir, por ejemplo, un parámetro muy objetivo como el tiempo de infusión de un fármaco a través del corazón, estoy inventando, ¿sí? Dependiendo de la naturaleza de esas variables, pues se comportará como una parámetro cuantitativo de un continuo, o bien puede ser una cualitativa, ¿sí? No voy a hablar tanto de esto, vamos a hablar de, por ejemplo, esta otra, su relación con el café, ¿sí? Hay un gran dilema entre si debemos o no debemos de tomar café, ¿no? Para efectos de la salud del corazón o la salud cardíaca. Hay una mitad del mundo, ¿verdad?, que nos dice o que decimos, ¿verdad?, sí es bueno tomar café, salud, ¿sí? Es bueno tomar café. Pero hay otros que dicen que no, ¿sí? Y entonces, que aumentan los riesgos. Y entonces, ¿en qué se estriba la diferencia de que el efecto con el arresto cardíaco se encuentre positivo o que la relación sea positiva, directamente proporcional? Esto es, a mayor cantidad de café, mayor la posibilidad de eventos cardíacos, o que sea negativa, ¿verdad? A mayor consumo de café, menor la posibilidad de riesgos cardíacos. Estas diferencias que luego encontramos en la literatura, pues una de las razones más recurrentes es el hecho de que la variable con la cual se construye la regresión está estratificada de forma distinta. Nos podemos ir desde tomar o no tomar café a después medir mililitros de café al día, o números de tazas al día, o podemos decir miligramos de cafeína al día, ¿no? Todas ellas tienen alguna relación con el consumo de café, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Y entonces, en tanto que este es miligramos, pues esta es una variable estrictamente cuantitativa, ¿no? Que además puede estar en un continuo, porque si lo preguntamos a lo largo, ¿verdad? Y cuantificamos los miligramos de cafeína en un estudio, pues la variable se va ajustando más a un comportamiento lineal, ¿estás de acuerdo? Al menos una de las aristas, ¿no? En cambio, tomar o no tomar café, ¿verdad? Pues es una bivariada, ¿no? No, o eres o no eres, ¿no? Por eso to be or not to be, ¿no? Y entonces, cuando yo encuentro una relación entre esto y esto, ¿verdad? Pues más valdría hacerlo por regresión logística, ¿sí? Que la relación que podamos encontrar con esto, la cual debería ser explicada a través de una regresión lineal, ¿sale?
o lineal. Es muy importante que entendamos esta relación, ¿verdad? Porque de la naturaleza de los parámetros o de las variables dependerá una conclusión de relación, una R cuadrada que podamos encontrar, que puede cada vez más acercarse a la causalidad o retirarse de ella, ¿no? Y entonces es importante que tengamos en cuenta que muchos estudios que están en pro y en contra, particularmente del consumo de café, pues mucho tiene que ver con la manera en la que manejaron sus variables, ¿no? Aquí voy a dejar el material para iniciar un poco con preguntas, o algún comentario, para que, para que me platiquen ustedes alguna duda o quieran, pues, hablar algo sobre este respecto, ¿vale? Preguntas. A ver, Kenia. Entonces, ¿un factor de riesgo puede llegar a convertirse en un factor causal? De hecho, de entrada lo son, ¿eh? Sí, o sea, no es que pueda llegarse a convertir, ¿sí? O sea, yo decía el caso totalmente hipotético, ¿no? A veces, voy a poner un ejemplo, ¿no? Hace tiempo, ¿verdad? Se nos dijo que por ahí alguien descubrió, ¿verdad? Que tomar aspirinas cuando no te dolía la cabeza, pues te podía ayudar con los eventos cardíacos, ¿no? O sea, con el arresto cardíaco, ¿sí? En ese momento, ¿verdad? Fue ahora sí que un gol, ¿verdad? Fue uno de esos descubrimientos que nadie pensaba, en donde se hizo una investigación, ¿verdad? Y se estaba buscando justamente los factores causales de enfermedad coronaria, ¿sí? Y una de las preguntas que metieron por ahí es el uso de analgésicos, ¿no? Y particularmente aspirina. Y entonces, pues cuando lo encontraron en la epidemiología descriptiva, ¿verdad? Llegaron después a la analítica y dijeron, órale, ¿no? Cuantas más pastillas tomes al día, cuanto menos eventos cardíacos, ¿no? Y entonces se estableció una relación lineal. Hasta ese momento no había causalidad, podría serlo, ¿no? Y entonces dices, oh, si existe una relación lineal si existe una diferencia entre tomar o no tomar aspirinas para la enfermedad cardíaca y no para el dolor de cabeza, ¿sí? Pues entonces quiere decir que debe haber algo que tenga que ver con ello, ¿no? Y entonces por acá, por otro mundo, ¿verdad? Estaba el estudio de ciertos vegetales que tenían ácido cafeico y algunos de ellos tenían ácido acetilsalicílico. Y de repente también saltó la liebre por este lado, ¿no? Y dijo, cuanto más alimentos con ácido acetilsalicílico, cuanto menos tendrán ustedes enfermedades coronarias. Y entonces eso puso a pensar a todos los epidemiólogos, ¿verdad? Y particularmente los bioquímicos, como tú. Y entonces dicen, a ver, vamos viendo, ¿no? Y entonces, pues que agarran unos animalitos que luego dan píldoras a las personas y lo que tú quieras, ¿no? Y entonces se encontró una relación entre el ácido acetilsalicílico con la coagulación sanguínea, ¿sí? De hecho, dicen que adelgaza la sangre, ¿no? Y esta forma coloquial significa no hay coagulación, ¿no? No es de que no existe, de que adelgace. Y entonces, esa relación o ese mecanismo biológicamente plausible, de alguna manera, se relaciona directamente con las placas de ateroma y con la sanidad vascular. Y entonces, pasó de ser un factor de riesgo a ser un factor causal porque siguió todo el caminito de la epidemiología descriptiva y analítica hasta encontrar el mecanismo por el cual el ácido acetilsalicílico tiene que ver con la disminución de la posibilidad de riesgo de ateroma y con ello la enfermedad cardiovascular, ¿no? Y entonces esto que te acabo de decir es todo un camino, ¿sí? Que ya de entrada, ¿sí? El ácido acetilsalicílico, que era un factor de riesgo, se convirtió en un factor causal y con ello pues un factor terapéutico, porque se demostró los mecanismos moleculares a través de estudios de epidemiología analítica. Espero dar respuesta, Kenia. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Edgar, ¿qué onda? Estás muy callado. Y es en este momento en el que Edgar dejó de estar aquí, ¿verdad? Entonces tenemos a Judith o a Raúl.
Aquí estoy, profe, no, ninguna duda. Más que nada es procesar toda la información, como siempre. Como siempre, procesarla. Sí, es que lo que pasa es que es mucha información. Sí, Hijo. profe, y más a las 7 de la mañana. Ah, sí, Sí. no. Pues esperemos que con el video les resulte un poco más claro. Daniela, dime. Ah, no, profesor, yo tenía una duda, pero con respecto a la tarea, como no entendí qué es lo que teníamos que hacer. ¿Cuál tarea? Discúlpame. Ah, no sé, al principio dijo que teníamos que hacer una tabla o algo así, no estoy muy segura. Ah, ok. En la base de datos que yo les dejé, sí, es una base de datos, pues que ahí mismo ustedes pueden hacer sus análisis, sus cálculos y decir esta variable, si está, eh, eh, o sea, el ejercicio es decir, esta variable es cuantitativa, es discreta, es continua, x, y, ¿verdad? Lo puedes dejar puesto ahí dentro de la misma archivo de Excel, pero yo también te voy a pedir que construyas un cuadrito parecido a este, mira, ¿sí? A este, ¿sí? En donde me construyas una tablita, ¿verdad? En un Word donde digas, bueno, mi variable cuantitativa la puedo expresar en media más menos desviación estándar, en donde puedo expresar, por ejemplo, la variable de índice masculinidad, ¿verdad? Como un porcentaje, 82.5, y poner la n y así sucesivamente. Utilizar, o sea, transformar esa información de un Excel, ¿verdad? Que queda ahí con todas las fórmulas y todo, a ponerlo en una tablita como está en este caso, ¿vale? Eso es lo que estoy esperando que hagas para el ejercicio 3.2, ¿vale? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Perfecto, muy bien. Profe, A ver, entonces, dime, Judith, ¿y ese ejercicio cuándo se va a entregar? como siempre, ¿no? Hay una fecha ahí en el aula virtual, que les dice que normalmente es un poco antes, una semana antes del examen, ¿no? Chécalo, Oh, por favor. ok, ¿Sale? gracias. Entonces Edgar se fue, ¿no? Víctor sí anda por aquí. Sí, aquí ando. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Linda. No, profe, bueno, es que también es Yo así sé. como saber distinguir, porque yo batallo todavía con las determinantes proximales y distales, entonces también como que tiene que ver eso, entonces tengo que Ajá. aprender a Sí, diferenciar. mira, claro. Sí, bueno, aprender a diferenciar, espero que ya no les quede tan abismal el asunto, ¿no? Sí, pero al menos para efectos de este tema en adelante, ¿sí? Nosotros vamos a manejar de manera indistinta los proximales de los distales, ¿vale? ¿Sí? O sea, ahorita el propósito del primer examen, o cuando visitamos ese tema, era poder decirte que, o vamos a aclararte, que los factores proximales se constituyen como proximales porque también van a ser los objetos de intervención, ¿sí? O sea, son lo que debemos de mover para que se modifique el curso de la enfermedad, ¿sí? O el riesgo de la enfermedad, ¿no? Eso ya quedó aprendido o debería de estar aprendido, ¿no? De aquí en adelante, en tanto que vamos a hablar de factores predictores y factores causales, ¿verdad? Los causales serían los determinantes proximales y los de riesgo o los restantes serían los factores de riesgo que no necesariamente significan factores proximales, ¿de acuerdo? Pero Ok, aquí en profe, adelante vamos gracias. a manejarlo de otra manera. Dale. Kenia, perdón, Judith, Andrea, preguntas. No, profe, ninguna, por el ¿Y momento. Sabrina? Sabrina, ¿qué nos dice? Pues tampoco tengo preguntas, profe. Yo creo solo es lo mismo Uy, ya procesar la te, información y estudiar, porque sí es bastante. ya te estaba apuntando, perdón. A ver, ¿quién Ay, me profe, falta? Gabriel. ¿Qué onda, Sabrina? no, no, no. Gabriel.
¿Ya? Ah, sí, sí te escucho, medio casi. Y por último tenemos a Misael. Mm, No, pues ninguna duda hasta ahorita. ¿Seguro? Ah, muy bien. Bueno, pues entonces, como siempre, ahí va a estar el video para quien lo quiera revisar. Dime, Jocelyn. Le falté yo, aquí estoy. Ah, sí. Ahí va a estar para que lo revisen, vayan haciendo el ejercicio. Si tienen preguntas del ejercicio 3.2, pues los vemos aquí, al inicio de la siguiente clase, ¿de acuerdo? Espero, no les prometo, espero tener los resultados del examen, ¿sí? Pero, pues, por lo pronto, pues nos vemos, ¿verdad? En la próxima clase. Gracias, profe.